Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre lo que son las API y su funcionamiento. Una API es un mecanismo que permite que dos componentes de software se comuniquen entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Por ejemplo, cuando compramos unas entradas de cine por internet con nuestra tarjeta de crédito, lo más probable es que esa web vaya a utilizar una API para enviar toda esa información de forma remota a otro programa que compruebe que los datos sean correctos. Ahora, ¿qué significa API? API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones. En este contexto de API, la palabra aplicación se refiere a cualquier software con una función distinta. La interfaz puede considerarse como un contrato de servicio entre dos aplicaciones. Este contrato va a definir cómo se comunican entre sí mediante solicitudes y respuestas. La documentación de su API contiene información sobre cómo los desarrolladores deben estructurar esas solicitudes y respuestas. ¿Cuál es la arquitectura de las APIs o cómo funciona? Las APIs suele explicarse en términos de cliente y servidor. La aplicación que envía la solicitud se llama cliente y la que envía la respuesta se llama servidor. Las API pueden funcionar de cuatro maneras diferentes según el momento y el motivo de su creación. Tenemos la API de SOAP. Esta se utiliza el protocolo simple de acceso a objetos. El cliente y el servidor intercambian mensajes mediante XML y se trata de una API menos flexible que era usada o más popular anteriormente o hace mucho tiempo en el pasado. Tenemos la API de RPC o el esquema de RPC. Esta API se denomina como una llamada a procedimientos remotos. El cliente completa una función o un procedimiento en el servidor y el servidor devuelve el resultado al cliente. La API de WebSocket es otro desarrollo moderno de la API Web que utiliza objetos JSON para transmitir datos. La API de WebSocket admite la comunicación bidireccional entre las aplicaciones cliente y el servidor. El servidor puede enviar mensajes de devolución de llamada a los clientes conectados, por lo que es más eficiente que la API de REST. La API de REST es la más popular y la más flexible que se encuentra en la web actualmente. El cliente envía las solicitudes al servidor como datos, el servidor utiliza esta entrada del cliente para iniciar funciones internas y devuelve los datos de salida al cliente. ¿Qué son las API de REST? Bueno, REST significa generalmente transferencia de estado representacional. REST define un conjunto de funciones como get, put, eh, delete y post, etcétera, en el que los clientes pueden utilizar para acceder a los datos del servidor. Ahora, los clientes y los servidores intercambian datos mediante HTTP y la principal característica de la API de REST es que no tiene estado. La ausencia de estado significa que los servidores no guardan los datos del cliente entre las solicitudes. Entonces, las solicitudes de los clientes al servidor son similares a una URL que se escriben en el navegador para visitar un sitio web. La respuesta del servidor son datos simples, sin la típica representación gráfica de una página web. Ahora, ¿qué es una API web o una web API? Una API web o API de servicios web es una interfaz de procesamiento de aplicaciones entre un servidor web y un navegador web. Todos los servicios web son API, pero no todas las APIs son servicios web. La API de REST es un tipo especial de API que utiliza el estilo arquitectónico estándar o explicado anteriormente. Los diferentes términos relacionados con las API, como el API de Java o el API de servicios, que son diferentes, existen porque históricamente las API se crearon antes que la World Wide Web. Las API web modernas son API de REST y los términos pueden utilizarse indistintamente. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de API? Y se clasifican tanto en función de su arquitectura como de su ámbito de uso. Ahora, por ejemplo, tenemos lo que son las APIs públicas o abiertas que están abiertas al público y puede cualquier persona utilizarlas. Puede haber o no alguna autorización y coste asociado a este tipo de API. También tenemos las APIs privadas o internas que son de una empresa y solo se utilizan para conectar sistemas y datos dentro de la empresa. Ahora tenemos lo que es la API de aliados comerciales o socios, en las que solo pueden acceder a ellas los desarrolladores externos autorizados para ayudar a las asociaciones entre empresas. Y las API compuestas, que estas combinan dos o más APIs diferentes para poder abordar requisitos o comportamientos complejos en un sistema. Ahora, ¿qué es un punto de conexión API y por qué es importante? Los puntos de conexión de las API son los últimos puntos de contacto del sistema de comunicación de las API. Se trata de las URL de servidores servicios y otras ubicaciones digitales específicas desde las que se envía y recibe información entre sistemas. Los puntos de conexión de las API son fundamentales para las empresas por dos motivos principales.
Seguridad y rendimiento. En lo que es seguridad, los puntos de conexión de las API hacen que el sistema sea vulnerable a los ataques. La supervisión de las API es crucial para evitar su uso indebido, que le den un mal uso o hackeen la información, etc. En lo que es el rendimiento, los puntos de conexión también son especialmente los de alto tráfico y pueden provocar cuellos de botella y afectar el rendimiento del sistema. Ahora, ¿cómo protegemos una API de REST? Todas las API deben protegerse mediante una autenticación y una supervisión adecuada. Para proteger una API de REST tenemos estos siguientes ítems. Usar una HTTP. Te recomiendo usar siempre HTTPs en vez de HTTP normal, dado que la primera cifra, los datos en tránsito se impiden, así que los ataques de intermediario. También que se use una autenticación. Sería bueno que implementes mecanismos de autenticación para garantizar que solo puedan acceder a las API los usuarios autorizados. Para ello puedes utilizar OAuth o una solución de autenticación basada en tokens. También usar un cifrado, que es para salvaguardar la confidencialidad de tus datos. Utiliza siempre métodos de cifrado del tipo Advanced Encryption Standard o AES o SSL, entre otros. También tienes que usar una limitación de volumen y de peticiones. En este caso tienes que establecer límites de volumen en el método y la frecuencia de las llamadas a las API para que así impidas ataques de denegación de los servicios. Para la limitación de volumen también puede servir para equilibrar el acceso y la disponibilidad al regular las conexiones de los usuarios. También puedes usar seguridad para los mensajes. Esto te permite proteger la integridad y la confidencialidad de los mensajes usando, por ejemplo, cifrado XML y una firma XML. También usar una validación de entrada. Valida todos los datos de entrada para impedir ataques varios, como inyección de SQL, que en estos momentos es bastante común o muy popular, o encrypting entre sitios. También deberías usar controles de acceso basados en roles. Implementa una RBAC para restringir el acceso a funcionalidades o datos sensibles. También puedes registrar y supervisar. Para esto, implementa un mecanismo de supervisión y creación de registros en tiempo real para detectar y responder ante incidentes de seguridad. También tienes que mantener el software actualizado. Mantén al día todos los programas, incluidos el sistema operativo, los servicios web y los marcos de aplicaciones web, con las últimas revisiones y actualizaciones de seguridad. Ahora, es importante las pruebas de seguridad. Pon a prueba la seguridad con cierta frecuencia para que puedas identificar vulnerabilidades y ciertos riesgos potenciales. Si sigues todas estas prácticas recomendadas de seguridad, vas a contribuir también a proteger tus puntos de conexión de API de posibles ataques. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de lo que es la API de... Bien, ahora explicaremos un poco de lo que es el código utilizado. En esta ocasión utilicé Flask para lo que es la importación de módulos y creación de la aplicación. Cabe destacar que Flask es un framework web para Python que permite construir aplicaciones web. Ahora, lo que es JSONify ayuda a generar respuestas JSON y Request permite acceder a los datos enviados por el cliente. Por ejemplo, datos de formularios de solicitudes en POST. Ahora lo que estamos haciendo a continuación es crear una parte con la librería Flask que se llama Name, que crea una instancia de la aplicación Flask. Tenemos también ahora lo que es la simulación de una base de datos simple en la que estamos creando una lista llamada users en la que se simula una base de datos con dos usuarios, que en este caso sería el ID1 y el ID2, que tienen un nombre, un usuario y se le está añadiendo aquí también un campo que son teléfonos. La ruta principal es uproute, en el que indica la función root, donde se va a ejecutar la ruta base de la aplicación para que también se pueda acceder. En este caso se está definiendo como home y la forma de acceder también en el servidor web es mediante los slash. La función para obtener todos los usuarios head, en este caso se utilizaría lo que es la uproute users, que está estableciendo una ruta con users. Lo que es methods indica que esta ruta solo maneja peticiones HTTP head. Y head users retorna la lista de usuarios de forma JSON con un código de estado HTTP 200, que es cuando se acepta o ya, eso está ok. Luego tenemos la función para obtener un usuario por ID, un head. En este caso, la uproute se utilizaría los slashes, lo que es user, y insertando el usuario en este caso definido
O sea, se está estableciendo una ruta dinámica que acepta un parámetro como parte de la URL. En el getUser, lo que se está haciendo es buscando un usuario, o bueno, va a buscar un usuario en la lista según el ID proporcionado. En este caso, si colocáramos uno o dos, nos va a dar la información de cada una parte de la lista que estamos ingresando. Y ahora, si encuentra, en caso de que el usuario sea encontrado, lo devuelve en formato JSON con un código de estado 200. Y en caso de no encontrarse, retorna un mensaje de error con un código de estado 404. Ahora, la función para crear un nuevo usuario con post, usando post, eh, vendría a ser también lo que es la app route users, que establece una ruta para manejar peticiones post para crear nuevos usuarios. El create user extrae datos del cuerpo de la solicitud que está usando request.getJSON. También se está verificando si se proporciona el nombre. Aquí, si se está proporcionando el nombre y el teléfono, y si no están presentes, devuelve un mensaje de error con un código de estado 400. Y ahora, para generar un nuevo ID, crea un nuevo usuario con los datos proporcionados y lo agrega a la lista users. Y ahora, para retornar un mensaje de éxito con el nuevo usuario y un código de estado que está con un código de estado 201. La ejecución de la aplicación se ve en esta línea, en el if, y asegura que la aplicación Flask se ejecute solo si este script es el programa principal, y el app run en el que inicia el servidor Flask en modo de depuración cuando se ejecuta este script directamente. Ahora vamos a depurar este código para ver si funciona. Ok, en este caso nos está diciendo, aquí nos está mandando la dirección HTTP, que es la que debemos abrir en un servidor local. En este caso, el servidor local que usted utilice, el que más le agrade. Y aquí se ingresa la dirección que nos manda. Esta dirección o este vínculo. Y al presionar Enter nos manda el home que desde un principio se definió aquí en el código. En esta parte, cuando nos retorna el upload de inicio, se ve ahí. Ahora, para ingresar, para obtener todos los datos de los usuarios que están dentro de la lista, se utiliza un slash usando user. En este caso vendríamos a hacerlo de esta manera. Y aquí en formato JSON o vista JSON nos está mostrando lo de las listas, el ID1, el ID2. Por supuesto, acá le podemos cambiar los nombres, la información que queramos. Esto es para cuando queramos ver toda la información dentro de la lista o la base de datos que estamos ingresando. Ahora, también para lo que es para obtener un usuario por ID, hacemos lo mismo, nada más que con otro slash tenemos que colocar el ID que estamos solicitando. Continuamos con esta ruta. Aquí nos está mandando error. Claro. Aquí, al ya no ser parte de la lista general, tendría que usarse solamente la palabra user, el slash y el ID. En este caso nos está mostrando el primer ID, el del usuario 1. También, si queremos consultar el del usuario 2, o el que lleva el ID 2, también nos da ahí la información que estamos usando. Y ahora, al principio, si no se hubiera hecho la conexión necesaria o de forma correcta, y todo el ingreso nos hubiese dado un error. Por ejemplo, si le colocamos un usuario que no existe o que no está dentro de nuestra base de datos simulada, por ejemplo el 4, nos va a decir, nos va a mandar el mensaje de error que hemos ingresado, en el cual se denomina que no hemos encontrado al usuario o es un error. Ahora, eso es dentro del get, que es para la búsqueda en sí, o bueno, para los datos que ya teníamos. Ahora, para el post, para crear un nuevo usuario, les recomendaría seguir viendo más información, investigar un poco más para no alargar mucho el video y no aburrirlos. En cuanto a lo que es post, podría explicar todo su funcionamiento, paso a paso, su implementación en otro video.
Y pues, si les gustó, denle like. Yo soy Ruth Sandra y tengan en cuenta que este es un trabajo académico.